Buenos días, hermanos. En esta mañana me tocó a mí compartirles la palabra. El Señor puso este tema en mi corazón. Hay muchos temas que cuando a uno le dicen te toca compartir tal fecha, piensa uno en tantas cosas, en tantos temas que pues ya vamos escogiendo y luego lo cambias y bueno, así me pasa a mí la otra vez, pero pues ya Dios puso que viera este tema. O sea, y aquí le pusimos quién necesita a la iglesia, o sea, como vamos a ver la iglesia en su conjunto, de que todos debemos estar unidos para que nuestra iglesia crezca y las necesidades que hay, cómo podemos apoyar a que nuestra iglesia esté unida. Entonces, este es el tema de esta mañana, quién necesita la iglesia. Entonces, vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana que pudimos reconocerte y por ese sacrificio que hiciste, derramando tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, que te hemos aceptado. Y te pedimos que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, el que nos guíe esta mañana a entender este tema y cómo, entre hermanos, cómo tú nos guíes para aprender y ver que tú estás formando un pueblo, una iglesia, Señor, la novia de Cristo, y queremos que todo esté unida para ir creciendo en tu conocimiento y obedecerte a ti, Señor. Te pido que nos guíes en esta mañana. Amén. Bueno, ese es el tema. Entonces, por eso, ¿quién necesita la iglesia? Yo creo que todos necesitamos. O sea, no podemos separarnos de la iglesia porque, pues, nos enfriamos. Entonces, aquí pues esta imagen, o sea, ¿qué estamos nosotros haciendo como parte de la iglesia de Cristo? Por eso puse, o sea, pensemos en la iglesia como un gran mural, una obra de arte de Dios que está diseñando. Dios nos ha permitido ser parte de su creación en donde estamos contribuyendo. O sea, Dios quiere, desde el principio de la creación, Dios quiso tener comunión con el hombre, con Adán y Eva, pero pecaron y por eso Dios los sacó desde ese tiempo. Entonces quiere, por eso el Señor Jesucristo vino para perdonarnos y poder estar en su presencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como parte de la iglesia de Cristo? Estamos evangelizando, estamos visitando a un hermano enfermo, estamos ofrendando, estamos hablándole a alguien que, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que no están con nosotros, que están, pues, estén enfermos, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas personas? O sea, necesitamos hablarles, decirles, hacer y completar. Cuando ya esté la iglesia completa, vamos a estar en su presencia. Sí, faltan unas partes, pero cada quien estamos formando esa parte para hasta que ya esté como esta imagen completa, donde ya está todo, Él va a venir por su iglesia. Entonces, creo en la iglesia y Dios tiene un plan, pero ahí, en la iglesia con I mayúscula, es un cuarto, una familia, una novia, un edificio. La iglesia con I minúscula, pues, es iglesia local. Hay muchas personas que están luchando con esto de ir a la iglesia, o sea, como que se sienten incómodas en la iglesia. Algunos inclusive piensan que es mejor estar en su casa y en su hogar, sin asistir a la iglesia, pues leyendo la palabra y todo. Y quizás estos creyentes, a mujeres, no forman parte del cuerpo de la iglesia, del local, porque no ven esa necesidad, o tal vez estén disgustados, desanimados, desilusionados por experiencias pasadas que tuvieron, pero no se han conectado, simplemente no se dan cuenta de la necesidad de estar en una iglesia y cómo debemos de pertenecer a una iglesia.
y pues la imagen que realmente estamos en la iglesia, pues, o sea, se pueden obtener los mismos beneficios de estudiar o adorar en la privacidad de su propio hogar sin asistir aquí en la iglesia. Pues yo creo que no, o sea, ¿le importa a Dios dónde adoro? Pues sí, pero sí, sí nos importa dónde adoramos a Dios. O sea, cada vez que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, significa una reunión particular de cristianos en una ubicación central. El evangelista Charles Spurgeon, una persona le dijo, soy cristiano, pero no tengo la intención de ser parte de la iglesia. Bueno, eso le dijo a Charles Spurgeon, un cristiano, que no quiere ser parte de la iglesia. Entonces Spurgeon le contestó, ¿para qué sirve un ladrillo? ¿Para qué está aquí? Para formar parte de una casa, un edificio, eso es lo que es la iglesia. Si está un ladrillo tirado, pues no tiene su uso, no sirve para nada. O sea, ese ejemplo le puso Charles Spurgeon, que no estaba cumpliendo ese ladrillo la función para la cual había estado destinado. Así le contestó al siguiente, dijo, entonces no está respondiendo al propósito o al llamado de Dios. O sea, no está respondiendo como creyente y no pertenece a la iglesia porque es parte del cuerpo de la iglesia, es la mano, el pie, o sea, cada quien tiene una función. Entonces, si no estamos en una iglesia, no estamos respondiendo al propósito de Dios. Y puede haber daño, puede estar pasando daño por no estar asistiendo, por no avisar que uno está enfermo, que no viene a la iglesia. Yo lo relacionaba con un equipo de fútbol. Yo jugaba fútbol desde niño, y ya más grande. También andamos en un equipo que trabajaban pasadas en la Liga Gómez Palatina y a veces perdíamos porque, porque no iba la gente. O sea, no, o sea, no nos completamos. Porque el equipo no estaba completo. El mismo pasa cuando vamos a las 71. Si alguien no va, pues sí se siente, porque hay que subir, hay que bajar los alimentos, pero caminar bastante, espantar comedor, llevar cosas. Entonces, si hay algún problema cuando no estamos todos juntos con la iglesia, sí pasan, sí hay cosas que aunque no se den cuenta, pues, no, o sea, a veces hasta perdíamos por default también porque no nos completamos. Y si jugamos ocho con tanto, perdíamos, ¿eh? Pues, faltaba algo. Pues. No, no estamos respondiendo como así como le al propósito del llamado de Dios. Y vamos a hacer una analogía en segunda Corintios, a la Biblia, aquí, o si gustan leer, aquí se lo leo, capítulo 12 del 12 al 15 dice, porque así como el cuerpo es, es la unidad del cuerpo y tiene muchos miembros, es lo que todos son, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, o sea, somos muchos, pero somos un solo cuerpo. ¿Sí? Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos, o sea, somos muchos, nosotros, pero pertenecemos a un cuerpo, de la iglesia. Además, el cuerpo no es un solo, sino somos muchos. Y si el pie, y si ni queda el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo, pues no, porque somos muchos que pertenecemos a la iglesia. Una persona dijo, no son solo tú y Dios, no puede ser un cristiano solitario y ser el cristiano que Dios quiere. Si somos de Cristo, pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia. ¿Sí?
Aquí la imagen está. Cristo es la cabeza de la iglesia, los creyentes somos el cuerpo. Y cada quien actúa diferente, pero todos somos necesarios. A veces pensamos que no somos muy necesarios, pero aún el hermano más pequeño, miembro de la iglesia, también se necesita. Aquí la imagen es de los que tocan la música, el piano, pues, alaban a Dios, a los que son del servicio, cualquier función que hagamos para la iglesia, soy el aseo del local, eh, los hermanos que compran el pan, el jugo, o sea, están al pendiente de todo eso. O sea, este, por ejemplo, Eliezer, el niñito, él siempre está listo con su bolsito cuando están las copitas. Entonces, aún así, todos tenemos una función y todos somos parte, todos tienen un don. Y en la segunda parte, allí en 1 Corintios, del 12, del 16 al 21, dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, pues ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza, los pies, no tengo necesidad de todo. Pues si todos fuéramos ojos, pues, no estarían los pies para caminar. O sea, todos tenemos una función. Fuéramos, o sea, la mano tiene una función, el pie tiene una función, el ojo, todos necesitamos de todos para que el cuerpo funcione, o sea, para que la iglesia funcione. No funcionaría si todos somos iguales. A veces decimos, no, porque ese hermano es tan así. O sea, todos somos necesarios. Dios puso a la iglesia los miembros que deben ser por alguna razón. Así como dice que Dios ha colocado a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? Como son, debemos quererlos y amarlos. ¿Sí? Hay muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Debemos darle a gracias por esos hermanos, ¿no? Que tienen alguna manera de ser está bien. Debemos aprender a aceptarlos y amarlos, a valorarlos y apreciarlos. ¿Sí? Nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Todos necesitamos a una de esas partes del cuerpo por ejemplo, el hígado o el páncreas. Yo no sé para qué sirven, son médicos, pero son necesarios. Es lo que Dios está tratando de decir. ¿Sabes? Colocó a todo el cuerpo en su lugar y por alguna razón. Así a los miembros de la iglesia toca, el que recoge, el hermano que sirve, el hermano que siempre abre. O sea, detalles que nosotros ya damos por sentado. Venimos, pero pues, ¿quién compra esto? Lo otro, llena las coquitas, recoge esto, recoge aquello. Todos son necesarios, todos tenemos una función. O sea, no, no podemos separarnos del cuerpo, o sea, no podemos decir, no, no voy a la iglesia. Si estás en Cristo, dice en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, en nueva criatura, las cosas. Si estás en Cristo, eres miembro del cuerpo. No, mi mano no puede separarse de que voy a dar un paseo y vengo y otra vez no. El cuerpo necesita de todos sus miembros, la iglesia necesita de todos los miembros. No funcionaría si todos somos iguales. Por eso cada quien tiene un don. El de la enseñanza, el de la predicación, el de la exhortación, todos tenemos un.
y son necesarios. A lo mejor el hermano me exhorta a mí, yo tengo el siento que debería hacerlo, pues bien. Pues cada miembro es esencial. Y si no estamos aquí, sí hacemos la diferencia, ¿no? Falta una parte de nuestro cuerpo. Si alguien falta, no sabemos de que ya tiene tiempo que no viene. Porque debemos de preguntarnos y de estar pendientes de él, que es lo que, porque a lo mejor está pasando por una crisis y no lo ha dicho en la iglesia, entonces necesitamos ver qué está pasando. Ahora dice, él nos colocó como quince, en esta iglesia colocó a todos los que estamos por fuera, y necesitamos aceptarnos, amarnos, valorarnos y apreciarnos. Nos necesitamos unos a otros. Cada miembro, como he dicho, del cuerpo es esencial, ninguna parte es indispensable. Nadie puede decir, no me necesitan, ¿no? ¿Para qué voy? Ahí estamos, hermanos, que oren por nosotros, ¿no? Y nadie puede decir, no te necesitamos. No sabemos la función de cada miembro, pero sabemos que son necesarios. Incluso, y como les decía, las partes más débiles, las menos dotadas, son las que más se necesitan. Hace años yo tuve una infección, estaba en la cuerda, de no podía parar y tenía, vomitaba, y era entre dos, y que era el estómago, y que era esto, y que era el otro. Total, después de varios días, me llevaron con un otorrino, y era una infección en el oído. O sea, mi oído es el que mantiene el equilibrio. Dijo, no, traes esto, tómate estas pastillas. Todavía me acuerdo cómo se llaman Voltron. Tómate las canciones. No les miento, a los 2 minutos, tres que me la tomé, desapareció. Entonces, este pequeño órgano del oído, bueno, es el que mantiene el equilibrio de todo el cuerpo, aún se ven, pero es necesario en el cuerpo. Cada miembro, que se ven pequeños o que hagan algo, son necesarios en el cuerpo. Punto número uno, necesitamos al cuerpo, todos necesitamos a la iglesia. El cuerpo que necesita tu camino. ¿Sí? Necesitamos los dones espirituales que Dios ha dado a otros y que tú no tienes. Aquí no tengo el don de quizá de la enseñanza o de la exhortación. Y necesito de estos hermanos que me exhorten, que me digan, que me alienten cuando estoy caído. O sea, necesitamos de ese alimento espiritual, el estímulo, la responsabilidad, el consejo, la comprensión de otros hermanos, la ayuda práctica. A lo mejor ellos ya pasaron por algo semejante de consuelo y ellos me pueden ayudar a un problema en especial que tengo. Ahora, por eso es necesario, o sea, por eso Dios nos ha dado dones en la iglesia para los hermanos que, por ejemplo, yo para la música no tengo, pero los hermanos que tienen don, gracias por ellos, porque dirigen, tocan y lo hacen para la gloria del Señor. Entonces necesitamos de los dones para que nos exhorten y nos ayuden, para que funcione el cuerpo como debería. O sea, el cuerpo te necesita y y el cuerpo te necesita a ti. Todos los necesitamos. O sea, el cuerpo no está completo sin ti, sin un miembro o varios miembros. Como ahorita se siente la ausencia de varios hermanos que no están, que andan de viaje por alguna razón. O sea, ¿qué pasa si me retiro? ¿Cuál es la diferencia si no soy regular en la iglesia? Si voy o vengo, ¿a quién le importa? O sea, ¿qué importa? Entonces debemos ver debemos conectarnos al cuerpo, debemos compenetrarnos. El cuerpo no está, no puede ser saludable sin sus dones espirituales, hermano. Sí, sí importa que cuando falta alguien
y por eso debemos estar compenetrados con el cuerpo, entrelazados para ayudarnos unos a otros. A veces quizá como personas mayores, algunos no se nos sintamos así como que ya no funcionamos igual, pero a veces la misma experiencia de la vida, las cosas son necesarias. Aún las hermanas que son viudas que son solas, yo siento que ellas oran mucho por nosotros, por los varones, por la iglesia. Tienen tiempo, todos somos necesarios, tienen el tiempo y la disposición para ser muy buenos. Hay unas hermanas que están orando todos los días por nuestra iglesia para que se una y crezca y sirvamos al Señor. Entonces el resto del cuerpo te necesita y tú lo necesitas ahí. Hay una historia que leí de Dwight L. Moody, que estaba visitando a un ciudadano, a un gitano en la ciudad de Chicago en una noche fría, pues, allá hace mucho frío en invierno, y surgió una conversación de esto, de la participación en la iglesia. Y este hombre le dijo a Moody, dijo, bueno, creo que puedo ser tan buen cristiano fuera de la iglesia como puedo hacerlo dentro de ella. Y Moody no le dijo nada. Estaban ahí en la chimenea, en casa, y pues no le dijo nada. Nada más Moody se acercó a la chimenea y quitó un pedazo de madera que estaba ahí en la chimenea y lo sacó. O sea, lo quitó de ahí y lo puso aparte. Luego los dos hombres se sentaron juntos y vieron cómo el fuego de ese pedazo de madera se apagaba. ¿Por qué? Porque estaba solo. Ya no estaba dentro de la unión de los demás. O sea, simplemente con ese ejemplo, muy bien enseñó que no puedes mantener un corazón ardiente y una pasión por Cristo si te separas del cuerpo de la iglesia. ¿Sí? Entonces me pareció una intención, o sea, como él quitó un pedazo de madera que estaba ahí, que estaba ardiendo un momento, nomás lo sacó y ya, no. Aquí otra historia que me parece interesante son los bosques de Hoyas en California. Estos son unos árboles muy altos, quizás son los más grandes del mundo. Y esos árboles tienen, o sea, aparentemente, como son árboles muy altos, más o menos, bueno, los saqué en pies, pero en altura son como 106 metros más o menos de alto. Y se supone que si son muy altos, deben de traer las raíces muy profundas, pero realmente están entre 1,5 metros y 3 metros las raíces de esos árboles. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, como vemos en la lámina, esos árboles se entrelazan. Aquí, ahí si ven las raíces, ¿sí? Entonces están entrelazadas las raíces, pero o sea, crecen muy juntos, entonces se entrelazan. Bueno, aquí lo que dice de la altura, 350 pies, más o menos 106 metros. Tiene 30,48 centímetros. O sea, y las raíces son poco, pero lo interesante de esto, y esos árboles, hay algunos que tienen, como aquí dice la lámina, algunos 2,500 años, ¿sí? Y el secreto, ¿dónde está? Pues en las raíces. Crecen muy juntos y se entrelazan, entonces están conectados entre sí. Entonces, cuando llegan las tormentas, los vientos y todo, pues no lo soplan, se mantienen en pie. ¿Por qué? Porque están entrelazados. ¿Sí? Sí, pues sí. Se protegen mutuamente. Pues eso simplemente lo que quiero dar con el ejemplo es que nos necesitamos unos a otros. Entonces necesitamos entrelazarnos como creyentes. No estamos solos. ¿Sí?
Si tratamos de estar solos, pues seremos derribados por las tormentas, por los problemas que vienen en nuestra vida. Entonces, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos que nuestras raíces estén conectadas entre sí para mantenernos fuertes y crecer y vivir más tiempo. Hace años, cuando llegamos a la congregación aquí, la mayoría de las familias nos invitaban a comer, entonces tuvimos mucho entrelazo, entonces ya sabíamos lo que hacíamos, cómo era la familia, cuántos hermanos. Entonces, estos momentos son buenos, a que los demás familias que nos conozcamos nos invitaban mucho a comer, entonces pues, estábamos ahí, los niños jugaban, entonces había ese entrelazamiento y nos convertíamos mucho, aparte de la iglesia, podíamos estrechar esos lazos. Y eso es bueno. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Y en Hebreos 10, del 22 al 24, dice, acercémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos a pura. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y aquí está lo importante, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día, el día final, el día del juicio, el día del Señor. Ahora, el aislamiento y la división en el cuerpo de Cristo es una táctica de Satanás. La usa para derribar a los creyentes, para que te aíslen de la iglesia. Sí, es una táctica que usa Satanás para separar a las familias, a los hermanos de la iglesia. Si no tenemos alguna responsabilidad, o sea, que pertenecemos a algún equipo que va a 31, que venimos al grupo de jóvenes, necesitamos involucrarnos en las labores de la iglesia para no aislarlos. Debemos comprometernos y entrelazar las raíces entre hermanos para no dividirnos y no caer. Ahora, ¿qué podemos hacer los unos a los otros? En el Nuevo Testamento hay muchas instrucciones que se expone que debemos tratarnos los unos a los otros. A veces se les llama los unos a los otros, pero ¿qué es lo que podemos hacer en nuestra iglesia? Pues saludarnos, consolarnos, perdonarnos unos a otros, servirnos unos a otros, soportarnos las cargas los unos de los otros y animarnos unos a otros. Ser amables con otros, debemos recibirnos como Cristo nos recibió, o sea, como el Señor, a pesar de lo que éramos, Él nos recibió. Debemos cuidarnos unos a otros, debemos ministrarnos unos a otros y debemos mostrar hospitalidad los unos con los otros y orar sobre todo los unos por los otros. Y esos son algunos de los que dice la Escritura que hagamos los unos por los otros. O sea, no nos gustaría ser parte de esos creyentes que funcionen, que vivan los unos con los otros. Yo creo que sí. A veces creo que no estamos a la altura de que hagamos eso, pero no nos rindamos y no abandonemos, simplemente no se retiren. No debemos esperar un cambio, nosotros debemos hacer el cambio. O sea, yo sí, que, bueno, si voy a hacer esto, voy a orar, voy a involucrarme más en los que vamos a las 31, voy a hacer esto, estoy yendo a la línea verde, pero pues me quiero involucrar más. O sea, no esperar a que los otros hagan, sino tú mismo hacer las cosas. O sea, pero no debes, bueno, porque no lo están haciendo, pues en lugar de criticar, pues deberíamos hacerlo. Necesitamos tomar la iniciativa y hacerlo nosotros mismos. Lo que quisiera que otros hicieran, pues hacerlo. Pues hay que orar, mostrar hospitalidad, mostrar, reunirnos con otros hermanos simplemente para darles aliento y
orar y llevar las cargas los unos por los otros. Entonces debemos entrelazar las raíces para estar. Porque si alguien me invita a comer, yo les acepto. No sé qué. Hay una historia trágica que, que ocurrió, la historia del señor Zulker, que apareció en una revista ocurrió en Winnipeg, Canadá, un día de noviembre. El señor Zulker, de 53 años, era un trabajador municipal, ya pensionado, aquí le decimos, o retirado, se metió a la cama, se arropó y murió. Así pasó. Entonces, después de 2 años, el 25 de agosto de 2004, la policía había sido llamada por sus familiares, preocupados por él. Pues qué tan preocupados estaban, que después de 2 años estaban hablando a la policía que no sabía nada del señor Sucre. No, no creo que estuvieran tan preocupados. Entonces, pues la policía entró, entró al departamento y encontró su cuerpo momificado. Todo lo demás estaba ordenado ahí en el cuarto. La comida creo que estaba echada a perder y el calendario, pues hacía 2 años que no lo había cambiado. Entonces, pues durante esos 2 años no supieron nada. Entonces, ¿por qué se movilizaban? Por varias razones. Pues no estaban tan preocupados porque no sabían. Y aparte de eso, como a él le pagaban, le depositaban su dinero, como era pensionado, como muchos de nosotros, pues, y él tenía domiciliados, nosotros le decimos, ¿no? El pago del gas, de la luz, o sea, te lo quitan de ella, pues por eso no se dan cuenta, pues no viene a pagar, o ya simplemente así pasó con este señor Surges. Entonces, o sea, es una historia triste de que pues nadie sabía de él, de la muerte del señor Surges. Entonces, como tenía algo, una enfermedad, no se había echado a perder su cuerpo, o sea, no olía, no emitía olor. Y cuando pues escuché esta historia, dije, bueno, pues tantos miembros de la iglesia, sus nombres quizás todavía están en la lista de la iglesia, pero pues, desaparecen de la iglesia. Terminan en una crisis, a veces nadie se da cuenta qué pasó en un año, o sea, pues ya no vino el hermano, ya no vino, pues, no, y no sabemos. Entonces, si no los buscamos, pues nunca vamos a saber, porque no estaban conectados, no estaban entrelazados con la iglesia. Pues es difícil, o sea, por eso es necesario que todos sepamos cuando falta alguien que esté enfermo, que nos entrelacemos para que nos ayudemos unos a otros. Quizá hay personas que a veces nos pasa cuando tenemos algún problema, este, espiritual o algún problema, pecado que estamos pasando, pues a lo mejor venimos a la iglesia, pero estamos ausentes. Entonces, este, o un matrimonio que está casi muerto, pero nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque no funcionan espiritualmente, pero pues nadie lo sabe. Porque a pesar de que el cuerpo está aquí, están desconectados de la iglesia, de la comunidad, no se sienten, están separados. Son como el llanero solitario, ¿sí? Son solos. Están vivos, pero son cuerpos nomás que caminan de un lado a otro. Por eso me dice Apocalipsis, dice, yo conozco a la iglesia de Sardis, le decía al Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, o sea, espiritualmente están apagados por algún problema que están pasando. Entonces, hay que darnos cuenta de qué es lo que está pasando, o sea, animar al hermano, a la hermana, hablarles cuando nos damos cuenta que está pasando.
Hay otra historia interesante aquí, fue en julio del 2002, cuando 9 miembros o 9 mineros estuvieron atrapados durante 3 días en la mina de Key Creek, en Pensilvania. Estaban como a 73 metros tierra en pozo en las minas y se llenó de agua. Un informe de noticias decía que ellos decidieron o morimos todos juntos o todos nos salvamos, ¿sí? Entonces el agua estaba muy fría, entonces pues amenazó con que iban a morir de hipotermia por lo frío que estaba el agua. Entonces lo que decidieron es juntarse todos, o sea, el que tenía más frío, pues lo arropaban para darle calor, y luego el otro, y el otro. Entonces, los 8 venían a través de le dan, y luego con el otro, y así estuvieron. Entonces, la comunidad sí importa. O sea, sí importa que estamos todos juntos, sí importa. Así como el oxígeno importa nuestras almas requieren de todo lo que proporcionan los hermanos. Sí, entonces, estos 9 hombres, a pesar de todos los problemas que tuvieron, pues, ya ven que ahora todo televisan hasta, por ejemplo, aquí en Coahuila con la mina, que cómo los van a sacar. Entonces, aparte de estos, pues la gente nomás está viendo a ver si, gracias a Dios que estos hombres sí salieron. Enfrentaron situaciones hostiles, potencialmente mortales, pero juntos salieron vivos. Entonces, sí importa la comunidad, que todos se unieron, se juntaron. Hay un problema en la iglesia, hay un problema hay que unirla para hacerlo juntos y salir adelante. O sea, qué lección, porque así debería ser nuestra iglesia en Cristo. Vivimos en un mundo hostil, que amenazan la vida y que nos quieren destruir nuestra fe. Es por eso que como esas secuoyas altas, como estos mineros, debemos estar en pie, sufrir, vivir y crecer y funcionar como iglesia. Bueno, aquí ya lo puse. Tenemos que estar de pie, todos tenemos que estar entrelazados, trabajar y resistir. Nos necesitamos unos a otros. Y por último, en Apocalipsis, vemos aquí lo que es la iglesia. Apocalipsis 21 del 1 al 5. O sea, es lo que vamos a encontrar. O sea, esto es la iglesia, o sea, la visión de la iglesia. Que le dice a Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, somos nosotros la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Dios va a estar con nosotros. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y si el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo vengo, yo hago nuevas todas las cosas. Y vi vino entonces a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la esposada, la novia, la iglesia, la esposa de Cristo. Eso es lo que son. Lo llevé en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra muy
preciosa como una piedra de jaspe, diáfana como un cristal. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz ni de lámpara, ni de luz del sol, porque el Dios, el Señor, iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos estar unidos, queremos ser parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos unos a otros. Queremos encajar en ese mural, en su iglesia. Que Cristo nos ayude a trabajar para el Señor, a hacer las cosas que otros no, quizás no hagamos o no hacen, nosotros las hagamos por iniciativa, ¿no? Evangelizar, ayudar, hospedar, participar en el grupo de jóvenes, en la 71, en la línea verde, donde sea. Hay que hacerlo para estar entrelazados y que nuestra iglesia crezca y sea lo más parecido a la iglesia que Cristo quiere. Terminamos con esto, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por ser parte de tu iglesia y como un cuerpo nos necesitamos unos a otros. Te pedimos que nos ayudes a entrelazarnos más, a comunicarnos, a estar pendientes los unos de los otros por los hermanos para que crezcamos en unidad y que seas tú el que nos guíe para atender la necesidad del cuerpo de la iglesia y que crezcamos juntos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.